La noche cae lentamente sobre la ciudad, y con ella las sombras se alargan, cubriendo secretos que muchos preferirían olvidar. Secretos oscuros, deformes y macabros. Esta noche, en este rincón donde el terror se encuentra con la verdad, nos sumergiremos en uno de los casos más perturbadores y grotescos que han estremecido a Estados Unidos. Un hombre corpulento, de rostro aparentemente inofensivo, transitaba entre la marginalidad y el abandono. Para muchos, Joseph Roy Maitini era solo otro rostro perdido en las calles de Baltimore. Pero lo que nadie imaginaba es que detrás de su mirada vacía se escondía un monstruo, uno de los más aterradores que ha pisado el suelo norteamericano. Un asesino en serie, un manipulador frío y calculador que convirtió el horror en rutina y la muerte en negocio. Lo que están por escuchar no es una historia de ciencia ficción, es completamente real. Serafines, prepárense, pónganse cómodos, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de descubrir todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó sobre el caso de Joseph Roy Maitini. Bienvenidos a Solo Dios Sabe. Atención. El siguiente video contiene material audiovisual no apto para todo público. Todo el contenido mostrado es meramente por entretenimiento. Se recomienda discreción. Solo Dios sabe. El podcast. Temporada 4. Buenas noches, serafines. Han vuelto a cruzar la puerta. La oscuridad nos llama. Abran sus mentes y déjense arrastrar por los misterios más profundos de nuestra realidad. Junto a nosotros nos acompaña, como siempre, nuestro gran amigo y cómplice Güero Orozco. Amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Brandon, serafines, muy buenas noches a todos. Me encuentro muy bien, pues aquí en otro episodio de este increíble podcast. Me emociona mucho siempre estar de este lado, ¿no? Como espectador cuando nos vas a contar un nuevo tema. Y pues nada, simplemente aprovecho para decirle a todos los serafines que nos están escuchando o viendo en YouTube que pues nos sigan en todas las redes sociales, porque ahí constantemente estamos subiendo contenido en TikTok, en Facebook, en Instagram. Por ahí les estaremos compartiendo cuando subimos un nuevo video. Y cómo no, también yo creo que lo más importante, los canales de difusión de WhatsApp y Telegram. ¿Sí? Los links están aquí abajo en la descripción. Es como si nosotros te mandáramos un mensajito de WhatsApp o un mensajito de Telegram diciéndote, oye, subimos un nuevo video, trata de esto, la miniatura y el link directo para que te vayas a verlo. Y sin duda también, si nos quieren escuchar en plataformas de audio, bueno, pues estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music, en iHeartRadio, prácticamente en todas las plataformas. Y ahora sí, después de esta pequeña publicidad, pues estoy ansioso de ver qué tema nos vas a traer el día de hoy. Pues bueno, gracias por esa breve introducción publicitaria. Ahora sí que no hay pretexto para no vernos, para no escucharnos y sobre todo para no seguirnos. Así que es. Bueno, por ahí nos estamos viendo en nuestras otras redes sociales. Y bueno, vamos a comenzar ahora sí con este caso algo corto, pero que está bastante interesante. Okay. Y sobre todo es algo perturbador porque vamos a retomar algunas prácticas hechas por algunos criminales que pues son repugnantes y pues son muy feas, ¿no? Y estamos hablando de, no voy a decir la palabra completa, pero estoy hablando del canilismo. Ok.
Este caso nos va a llevar a una ciudad en los Estados Unidos de América. Entonces vamos a comenzar. El caso de Joseph Roy Maitini. Espero pronunciarlo bien. ¿Habías escuchado de él? No, para nada. Ok, bueno, vamos a entrar de lleno ya a la historia, porque bueno, como les comento, es una historia bastante corta. Joseph Roy Maitini nació un 2 de marzo de 1955 en la ciudad de Baltimore, estado de Maryland, en los Estados Unidos de América. Fue uno de los 6 hijos de un matrimonio inestable, tanto económicamente como socialmente. Aquí no encontré una imagen de Joseph en su infancia, sí. Pero bueno, aquí ya la imagen que les compartimos pues es ya de Joseph ya en una edad pues ya grande. Okay. Joseph y sus 5 hermanos eran constantemente descuidados debido a que su padre, el padre de Joseph y de sus hermanos, tenía una gran adicción al alcohol, y esto causaba que estuviera fuera de casa por mucho tiempo para dedicarse a estar tomando y gastando el dinero que era destinado principalmente a la familia. Sí, eran de esos padres o señores de familia que se desaparecen todo un fin de semana o varios días y aparecen borrachos, sí, sin dinero y etcétera, ¿no? Sí, no se diga el día que cuando es quincena, ¿verdad? Sí. Que todavía se despilfarran todo el dinero. Exacto. Y aquí algo que pues bueno ha pasado en muchas familias tristemente, y es que el hecho de que el padre no estuviera tan presente en la familia, claro, obligaba a que la madre de Joseph tuviera que trabajar doble turno. Uy. O sea, quien aportaba más económicamente era su mamá, porque trabajaba turnos extra y aparte de cuidarlos. Sí, o sea, toda la responsabilidad de la familia, tanto económica como en la manera de educar a los hijos, recaía en la madre, porque el padre prácticamente era inexistente. Sí, de hecho, hasta cierto punto era un estorbo en la familia. Sí, exacto. En lugar de aportar. Exacto. Y, o sea, si mínimo no va a aportar, pues mínimo que no afecte, porque pues en este caso... Porque, bueno, lo comento porque el papá se gastaba también el dinero de los ingresos, okay, que tenía su esposa, la mamá de Joseph. Wow. Obviamente en alcohol, ¿no? Una historia que se repite desgraciadamente muchísimas veces, ¿no? Hasta cierto punto es normal, que no debería de ser normal, pero se ve tantas veces que llega a ser normal. Algo muy común, ¿no? Exacto, que hemos visto en muchos casos así. Sí. Y ahora nos damos cuenta que no nada más en Latinoamérica pasa, sino también estamos hablando ya de Estados Unidos. En todo el mundo claro, pasa esta situación, y lo hemos visto con otros casos. Pero bueno, cuando Joseph tenía 6 años, su padre falleció debido a un accidente automovilístico causado por estar bajo los efectos del alcohol. Por lo que Joseph y sus 5 hermanos pasaron al cuidado completo de su madre, que como tal ella ya los cuidaba, sí, que trabajaba toda la semana para sacarlos adelante. Pero evidentemente el hecho de que la mamá se enfocara más en estar trabajando para obtener los ingresos para la familia, estaba muy ausente y los descuidó completamente. Claro, entonces sí, es obviamente que debe de haber alguna figura que esté al presente para el cuidado, la educación y siempre todo. Hay que sacrificar algo, ¿no? Siempre hay que sacrificar. O sea, está bien, vas a trabajar doble turno para poder llevar comida, pan a la mesa, ¿no? Sí. Tener una economía medianamente estable, pero sacrificas el hecho de estar con ellos, pasar tiempo, educarlos. Sí. Siempre es un sacrificio. Y más en esos aspectos que es difícil mantener un equilibrio. Y se llega a entender, o sea, pues el hecho de que una persona esté trabajando, pues qué más quisiera que estuviera también ese tiempo acompañando a la familia. Claro. Y lo hemos visto en muchas situaciones. Joseph comentó que durante su infancia era enviado muy seguido a vivir con otras familias que estaban en un programa de tipo hogar y crianza. ¿Okay? Esto en cierta forma ayudaba a los padres, después nada más a la mamá, a liberarse de una carga económica. Sí. Pues en estos programas como tal, además de darles un techo donde vivir, también pues les daban comida, vestimenta, apoyo. Y yo creo que en esas circunstancias, yo creo que si te puedes ahorrar 1 o 2 comidas al día, yo creo que estás del otro lado, sí, ¿no? O sea, te alivianas muchísimo económicamente. Y aparte, o sea, porque aquí, por lo que estuve investigando, pues sí, muchas personas decían, no, es que su mamá como tal
por no decir que no quería a los hijos, simplemente ella lo que quería era desahogarse un poco económicamente, porque gracias a estos apoyos aún así les permitía visitar a sus hijos. No era como de ya te quitamos el hijo, ya no lo vas a... No, o sea, todavía los podía seguir viendo, pero ya obviamente que toda la carga económica pasaba aparte a este tipo de programas. Aparte es muy fácil hablar, ¿no? Decir, ay, qué mala madre, los abandonó, los mandó a una ayuda, sí. ¿No? A un comedor comunitario, no sé cómo se le pueda llamar. Pero digo, si no estás en esas circunstancias, pues no puedes hablar. O sea, ¿cómo que mala madre? O sea, al contrario, los mandó ahí porque a lo mejor no los podía atender de la manera correcta. Pues mínimo que ahí los impuestos que estoy pagando con mi trabajo, pues mínimo que alimenten a mis hijos. Es como las madres que llevan a sus hijos a una guardería. Exacto. Eres mala madre, lo abandonas. No, güey, al contrario. O sea, soy tan buena madre que me preocupo por él, lo meto en una guardería para que alguien lo cuide, lo alimente o lo que sea, mientras yo estoy trabajando para poderle dar una vida medianamente pues buena, ¿no? Sí. Exacto. Y eso sería una decisión más responsable que el simple hecho de estar batallando o abandonarlo, ¿verdad? Exacto. O ahora sí que... O me quedo con él todo el día a cuidarlo, pero estoy pidiendo dinero o hago cosas ilícitas o lo que sea, ¿no? Entonces, en este aspecto sí se puede decir que la mamá tomó una buena decisión, porque, o sea, por lo que comentas, o sea... Ella sí se preocupaba por sus hijos. Sí, se preocupaba por sus hijos. Y sobre todo porque, bueno, estos programas pues sí eran dedicados o dirigidos principalmente a jóvenes o menores que estaban en situación de calle, abandono, abuso, etcétera. Y bueno, aquí viene ahora sí que un poco más de la versión de Joseph, porque bueno, también había comentado un poco la mamá de Joseph sobre el caso, que bueno, ya fue después. Pero comentó Joseph que para poder entrar a este tipo de programas sociales, afirmó falsamente que su mamá ya no estaba en este mundo. Ya había fallecido. ¿Sí? Y aquí sí me puse a pensar un poquito porque dije, ok, quizás sí le dan un poco más de prioridad a las personas que pues ya no tienen a sus padres presentes, porque pues sí quedan en completo abandono. En completa huerfandad, ¿no? Que a una familia que simplemente diga, pues quiero quitarme una carga económica y te va el niño. Pues obviamente le dan... Sí, pues es como aquí en México, por lo menos cuando vamos a pedir una beca, ¿no? Que es la realidad, o sea, hasta echamos mentiras de que vivimos prácticamente un techo de lámina, piso de tierra, y para que nos den la beca, porque obviamente, digo, todos necesitaríamos una beca como tal, pero obviamente se la van a dar pues a los que más lo necesitan, ¿no? Es como el seguro social. Si tú vas porque, no lo sé, te duele la panza o algo, si llega un baleado, pues obviamente lo van a pasar primero, es más urgente. Más ¿no? urgente, claro. Pero digo, pues lamentablemente así es. Así es. Entonces, después de un tiempo, la mamá de Joseph mencionaba que todo esto que comentaba Roy era completamente falso, porque bueno, mencionaba la mamá que a pesar de ser pobres como económicamente y de que tenía que trabajar turnos extra y todo, porque bueno, ella era conductora de camiones de comida. O sea, y pues obviamente sabemos que los trabajos de camioneros, por así decirlo, pues son trabajos nocturnos, son trabajos y muy pesados. Sí. Son muy pesados. Sí. Pero que a pesar de eso nunca descuida a sus hijos. Eso mencionaba su mamá. Y que ella jamás había mandado a nadie, a ninguno de sus hijos, a ese tipo de programas o ayuda para personas abandonadas. Se metieron solos, digamos. Se metieron solos. O sea, la versión que les comentaba era la versión de Joseph Roy. Ok. Mencionaba de que mi mamá, para desahogarse para quitarse una carga económica, nos mandaba a esos centros y pues nos decía que teníamos que fingir que ella ya no estaba para que nos pudieran aceptar más rápido en esos programas. Claro. Pero su mamá después dijo que esto era completamente falso, que en ciertos aspectos sí los descuidaba, pero era porque trabajaba mucho, pero que nunca les faltó nada, principalmente comida, porque bueno, como ella trabajaba de conductora de camiones de comida, les daban algunos beneficios en aspecto de alimentos. Y bueno, la madre también mencionaba que Joseph era un estudiante por encima de la media, siempre educado y tranquilo cuando era niño. En este punto se pueden encontrar dos posibles situaciones, pero ambas conducen a lo mismo. Y es que se menciona que en las casas donde vivía temporalmente Joseph, donde tenía una buena vida porque pues, no le faltaba ningún servicio, sobre todo en alimentación,
gracias a que, o sea, tenía mucha accesibilidad a los alimentos en esos programas, Joseph comía hasta a más no poder, o sea, comía muchísimo, lo cual causó que fuera subiendo de peso poco a poco hasta tener obesidad. Y la otra situación, la otra versión, es que al vivir con su madre, que también tenía el privilegio de poder comer mucho debido a que trabajaba en un camión de alimentos, pues también él y sus hermanos comían bastante, tenían mucho, aprovechaban ese beneficio que tenían por parte de su mamá, y pues también llegó al estado de obesidad. Entonces son dos teorías, dos situaciones, pero las dos llegan al mismo punto de que Joseph subió mucho de peso. Cuando te mostré a ti la imagen de Joseph, se ve claramente que era una persona con sobrepeso. Tiempo después, Joseph se unió al ejército de los Estados Unidos cuando cumplió 18 años en 1973. Su madre dijo que había servido en Alemania, aunque afirmó que había cumplido una gira en Vietnam, guerra que duró entre 1955 hasta 1975. O sea, lo mandaron en los últimos años ya de la guerra de Vietnam, y se había vuelto adicto a la heroína mientras estaba en unidad de artillería allá en Vietnam, que es algo que, bueno, fue algo muy común y típico de los soldados que iban a las guerras, que se hacían adictos a algún tipo de sustancia para calmar, pues, los nervios. El dolor, ¿no? Como la morfina. Exacto. O los nervios, porque pues sabes que pues, puedes no regresar de esos lugares. Estas adicciones cambiarían notablemente el comportamiento de Roy y posiblemente provocaría lo que está por venir. La participación estadounidense en Vietnam de Roy había terminado en ese momento, en 1975, y Joseph rara vez se comunicaba con su madre, después de que se unió al ejército por mucho tiempo. Su madre comentó lo siguiente, cito textualmente: él seguía alejándose cada vez más. Creo que lo peor que le ha pasado fueron las drogas. Es una historia triste, muy triste, diría yo. Esas fueron palabras de su mamá, que vio el cambio de comportamiento de Roy antes de ir al ejército y cuando regresó. Durante el ejército, Joseph fue apodado y conocido como Teeny, que por su traducción es pequeño o diminuto, ya que medía 1.85 metros, y era de complexión bastante grande. Entonces se lo decían como en una forma de burla, no decir, estás pequeño, pero realmente era una persona todo lo contrario, muy grande, como Edmund Kemper, creo. Edmund Kemper, que era una persona muy... Sí, 1.90 y tantos, sí, era muy pesada, etcétera. Y aquí, bueno, una imagen de Joseph Roy. Sí, era una persona bastante grande, pues, corpulenta, como tal, corpulenta. Y luego, pues en el ejército, o sea, pues impone más todavía. Sí, claro. Lamentablemente, Joseph no solo continuó consumiendo sustancias prohibidas, sino que también cayó en el alcoholismo, al igual que su padre. Joseph frecuentaba también bares y cantinas y la pasaba continuamente en la calle conviviendo con vagabundos y consumiendo sustancias con ellos. O sea, sí se fue muy bajo. Además, vivía con bandas de hombres sin hogar en campamentos improvisados al sur de Baltimore y gastando casi todo su dinero, todos sus ingresos en alcohol y en sustancias ilícitas. En esos lugares, Joseph conocería a una mujer con la cual mantuvo una relación y posteriormente tendrían a su primer hijo. El nacimiento de su primer hijo obligaría a Joseph a encontrar un trabajo, pues ya necesitaba proveer a su familia y ser más responsable en su vida. Después de tiempo, Roy mantuvo un trabajo estable como conductor de montacargas y fue descrito universalmente como inteligente, bien hablado y muy educado. Lo triste es que no conocían la otra cara de Joseph, pero esto ocurrió para julio de 1994. Cuando Joseph se encontraba trabajando operando un montacargas en una empresa dedicada a la fabricación de tarimas. Joseph esa noche trabajó horas extras y una vez terminando su trabajo regresó a casa como normalmente lo hacía. Al entrar a la casa y encender las luces, se dio cuenta que la casa estaba completamente vacía. No había rastros ni de su pareja ni de su hijo. Joseph se dio cuenta de que su esposa lo había abandonado y se había llevado a su hijo, con lo
bueno, aquí se menciona que Joseph ya tenía tenía muy buena relación con su hijo. De hecho, ahora sí que aquí se aplicó la de un hijo lo cambió. Él tenía pues adicciones y todo, y pues gracias a su hijo se hizo más responsable, encontró un trabajo, dejó en cierta parte algunas adicciones, y pues ya le había agarrado mucho cariño a su hijo, pero se dio cuenta que los habían abandonado. Pasó días buscándolos, revisando casas, bueno, de casa en casa, e incluso debajo de varios puentes, donde sabía que su esposa solía comprar y consumir también sustancias ilícitas. Porque también pues ella. También en este tipo de lugares fue donde ella la conoció. Pasaron meses hasta que Joseph se enteró que su novia estaba con el hombre, el cual la había obligado a dar servicios especiales a otros a cambio de sustancias. Es decir, bueno, su esposa se estaba vendiendo para obtener dinero y comprar otra vez o sea, ella seguía en la adicción. Era un ella sí vicioso, no cambió, ella sí seguía en la adicción. Sí. Y esto sobre todo sin importar si estaba presente el hijo. Entonces, ya no le importaba. Ya no tenía esa barrera, ¿no? Exacto. Y para ese momento la novia de Joseph y el otro hombre habrían sido arrestados, pero poco tiempo después fueron liberados, pues el único castigo fue retener o quitarle al pequeño, pues lo catalogaron como un caso de abuso infantil. Entonces, aquí, bueno, resumiendo un poco, Joseph un día tranquilo, regresando de trabajar en la noche, llegó a su casa, encendió las luces, se dio cuenta de que no había nadie. Y bueno, su esposa junto con su hijo lo habían abandonado. Después se dio cuenta de que su esposa, un hombre estaba manipulando a su esposa para obtener dinero, aún con su hijo ahí presente. Y que sí llegaron a ser arrestados porque pues estaba un menor involucrado. Esto enfureció a Joseph y lo obligó a comenzar con la búsqueda de su novia y al otro hombre. Se dirigió a sitios abandonados, debajo de puentes y a lugares donde vivían personas en situación de calle, para ver si podía obtener información del paradero de su novia. Pues recordemos que ella era también adicta a esas sustancias y frecuentaba esos lugares para comprarlas. Por lo que en una noche Joseph llegó a un lugar solo, debajo de un puente, y nada más encontró a 2 personas en situación de calle sentados en un colchón sucio. Y lo que estaría por pasar cambiaría completamente la situación de Joseph Roy Maitini. No te vayas, quédate con nosotros, regresamos. Aún falta mucho por descubrir. Continuamos. Y continuando con el tema, una vez que Joseph comenzó con la búsqueda de su expareja y pues del hombre que la había estado manipulando, pues se dirigió a un lugar abandonado debajo de un puente, donde pues pensó que iba a encontrar algo de información, y encontró simplemente a 2 personas sentadas en un colchón, en situación de calle, ¿no? Por así decirlo. Y una vez que Joseph vio a estas 2 personas, se acercó para preguntarles si habían visto a su mujer. Al principio los 2 sujetos habían mencionado que sí la habían visto, pero como no sabían, o sea, nada más la vieron pasar, pero no sabían a dónde se dirigía, es decir, no tuvieron una conversación en la cual hubieran dado un poco más de información. Después de minutos de plática, Joseph se desesperó, pues estos 2 sujetos no daban con nada, simplemente estaban dándole vueltas al asunto, y pensó que le estaban ocultando algo, por lo que Joseph, sin pensarlo, tomó un hacha que estaba en el sitio y acabó con la vida de ambas personas, sin pensar. Después de esto, arrastró los cuerpos hasta una zona alejada del puente y los abandonó. Otras versiones dicen que enterró los cuerpos junto con el instrumento que utilizó para desvivirlos. Después de esto, Joseph continuó con la búsqueda de su novia y se dirigió a otro lugar abandonado, también debajo de un puente. Y allí encontraría a 2 mujeres, las cuales estaban bajo los efectos de algunas sustancias. Joseph se acercó para preguntarle si habían visto a su novia, pero al no dar más información, al igual que los primeros 2 sujetos, Joseph se enfureció. Tomó a una de las mujeres y comenzó a golpearla para finalmente abusar de ella y terminar con su vida.
Después de esto, regresó y agarró a la otra chica y le aplicó lo mismo. Simplemente le hizo lo mismo. Con los dos cuerpos de las mujeres, Roy notó que un pescador que estaba cerca de ahí los pudo haber visto. Okay. Por lo que Roy... Sí, Roy. No. Roy, ahora sí que por si me llegaron a ver... Para no dejar cabos sueltos. También desvivió al pescador que estaba ahí. O sea, imagínate... Oye, pero entonces, o sea, ya lo hacía de una manera fría, sin sentimientos, o sea, sin... Ahora sí que sin rencor o remordimiento, mejor dicho, y de que, o sea, ya directo, pues, o sea. Porque como tal, bueno, por lo que investigué, nunca, él no habló de qué es lo que vivió cuando fue a la guerra. Y sobre todo en la de Vietnam, porque no fue una guerra, por así decirlo, favorable para Estados Unidos. Sí. De hecho, muchos lo consideran como una derrota, como un fracaso. Entonces... Sí. Lo que vivió allá, pues, digo, no es por justificarlo, pero quizás allá también hizo algo. Sí, claro, así. Aparte, o sea, bien dicen que un soldado cuando regresa de alguna pues batalla o guerra, no es el mismo. De hecho, hemos hablado aquí en el podcast hace pues unos cuantos capítulos de la famosa mirada de las 1000 yardas. 1000 yardas, sí. O 100 yardas, no me acuerdo cuántas son. Pero sí, esta mirada de efectos posguerra, ¿no? Así sí, o sea, de una mirada desgarradora, con ojos grandes, desgarradores, de susto, de impresión, ¿no? Que, o sea, ¿qué tanto viste o que viviste? Vieron. Solo ellos saben. O viste o viviste que te dejó la mirada así de impacto, ¿no? Entonces, sí, o sea, es cierto que aquel que regresa de ese tipo de eventos no es el mismo. No es el mismo. Con mucha razón. Llegan completamente distintos. Y incluso, te digo, la mamá de Roy pues había hecho ese comentario que cuando regresó de ese evento cambió por completo. Pero bueno, ya retomando la historia, Joseph observó a los 3 cuerpos, que eran de las 2 chicas y al del pescador. Y pues ahora sí que bastante líquido rojo ahí rodeando los cuerpos vital. Y esto provocó que Joseph quedara en shock por un momento. Claro. Porque ahora sí que, como aquí decimos, le cayó el 20 de lo que había hecho. Sí. Entonces Joseph intentó ocultar su ataque y arrojó los cuerpos al río. Y al ver que se notaban mucho por la poca profundidad que llevaba el río, decidió taparlos con piedras. ¿Sí? En 7 horas, Joseph había desvivido a 5 personas. ¿En cuántas? 7 horas. O sea, las 2 personas debajo de... Bueno, las primeras que estaban en el colchón, más las 2 chicas, más el pescador, eran 5 en una misma noche. Creo que se ha llevado el récord de... Probablemente sí. No fallecimientos, no. Bueno, de asesinatos más rápido, ¿no? Más rápido. Wow. 7 horas, 5 personas. Entonces, ahora sí que, y aquí nos damos cuenta que todo lo hizo sin pensarlo, porque bueno, hemos visto en otros casos que hasta planean un poco cómo hacerlo. O aquí después se arrepienten. Sí, se arrepienten. Pero es que, o sea, a ver, ¿estás de acuerdo que fue a la guerra? En algún momento de esa ida, tuvo que quitar la vida a varias personas, o mínimo a 1, 2. Entonces, más lo que vivió y todo, pues ya era algo normal para él. Para él, sí. Pero sí, o sea, llegó un tiempo donde pues se quedó en shock, no sabía lo que estaba haciendo, porque pues obviamente ahí no es un escenario de guerra. Claro. Entonces pues aquí se dio cuenta de eso. Y fue cuando decidió ocultar los cuerpos en el río, que bueno, por la profundidad pues decidió taparlo por piedras. Ahora sí que él continuó con su búsqueda, con la búsqueda de su expareja, pero ya un poquito más calmada porque pues estaba, te digo, en shock por lo que había reaccionado, y pasó mucho tiempo. O sea, eso fue en una sola noche, pero después sí seguía buscándolos, pero ya más relax. Sí, porque ya se le había bajado el enojo. Sí, se le había... Pues sí. Tiempo después, pero en el mismo año de 1994, Joseph conoció a una chica de nombre Katie Ann, de 39 años de edad, quien tenía antecedentes penales por
servicios, no sé, para que no nos censuren, ¿verdad? Sí, servicios callejeros, no sé cómo decirlo. Sí. Era de la vida galante. De la vida galante. Ajá. Gracias. Okay. Durante una noche, Joseph invitó a Katie a la fábrica de tarimas donde él trabajaba para consumir algunas sustancias y platicar un poco. O sea, esa fue su cita. ¿Okay? Pues, bueno, debido a los horarios que tenía Joseph en esta fábrica de tarimas, pues a él le daba bastante tiempo y sobre todo lugar para hacerlo. O sea, te digo, en el trabajo a él lo tenían como una persona muy responsable, con buen comportamiento. Pues casi así pasa, ¿no? También en el caso de Ed Kemper, todo el mundo decía, no, pues es que tiene cara de bonachón, es muy, muy tierno, muy servicial. El caso también del doctor Shipman, Harold Shipman, que hasta sus pacientes lo nombraban como el doctor de la cara sonriente o algo así. Que de hecho ellos lo querían mucho porque es que es muy atento, me atiende bien, no sabiendo el monstruo de persona que estaba detrás. Sí, sí. Y así, ahora sí que como lo comentas, eso se ha visto en muchos casos, en muchas situaciones. Por eso también dicen que o sea, confiar es bueno, pero no confiar es mejor. Ajá, ¿sí? Exacto. Y bueno, aquí una imagen que de Katie, ¿no? La persona con la que estaba saliendo Joseph en ese tiempo, mientras él continuaba con su búsqueda. Después de platicar un tiempo y consumir algunas sustancias, Joseph intentó tener intimidad con ella, pero se resistió, lo cual provocó que Joseph se enojara y comenzara a asfixiarla hasta desvivirla. Sí, o sea, no controló su fuerza y la terminó desviviendo. Después, Roy enterró su cuerpo en una fosa poco profunda en el lugar de la fábrica donde trabajaba. O sea, ahí mismo, en ese lugar. Aquí voy a decir varias veces Joseph o Roy, pero es la misma persona. Sí. Joseph Roy Maitini. Pero Joseph o Roy es la misma persona, para que no se confundan. El cuerpo de Katie permaneció allí durante más de 2 años. Obviamente pasaron más cosas, pero bueno, aquí para darles un pequeño spoiler de qué pasó en ese lugar enterrado por más de 2 años. Pero ya después, más tarde, dijo que la había estrangulado y que 6 meses, o sea, que solo la había estrangulado y que 6 meses después de que la enterró, después de 6 meses de que la había desvivido y de que la había enterrado, fue otra vez a ese lugar, la exhumó. Y le quitó, pues ahora sí que su cabeza y la guardó en una caja y la tiró a la basura. Así, después de 6 meses. Después de 6 meses. ¿Y cómo por qué haré algo así? Pues solo él. Porque, bueno, o sea, a lo mejor algunos pueden pensar, bueno, para que no puedan reconocer el cuerpo, para evitar que sepan quién es. Tal vez, pero quiero creer que pues con una simple muestra de ADN, pues pueden saber quién es. A lo mejor complica un poco más el proceso, pero se puede saber. Se puede saber, sí. Y pues bueno, en 1995 creo fue el caso, entonces pues sí, ya había un poco más de avance, ¿no? En ese aspecto de investigaciones sobre pues este tipo de casos criminales. Para agosto de 1955 fueron descubiertos los cuerpos de los vagabundos de nombre Randall Brewer y Randy Picker. Pocos días después, Joseph sería acusado por ambos crímenes. Algunos testigos habían afirmado a la presencia de un hombre de complexión grande y con sobrepeso la noche de que desvivieron a estas 2 personas, las 2 primeras personas que estaban en un colchón debajo de un puente. Sí. Después de juicios, Joseph fue detenido y permaneció durante 18 meses en prisión, en lo que se rescataban un poco más de pruebas. Pero después de los 18 meses, por falta de más pruebas para continuar la investigación, pues Joseph fue liberado. Como todo se repite, ¿no? Todo. Hemos visto infinidad de casos, de temas, de personas, y en la mayoría es que tienen un contexto o un pasado oscuro, deprimente, que por eso son así, o lo hacen por dinero fácil, o en este caso precisamente pues por eso, ¿no? O sea, cómo todo se repite hasta cierto punto. Y es que en ese aspecto, en ese punto llegó a pasar otra pelea entre vagabundos donde 2 personas habían perdido la vida.
Y sí habían detenido a esos vagabundos que causaron la pelea. Entonces por no decir cargos, pero simplemente las víctimas que pues desvivió Joseph, pues se las pasaron a los otros vagabundos. Y con eso como que le quitaron el caso a Joseph y lo dejaron libre. Porque te digo, fuera de eso, a él lo tenían como una persona pues muy... No de respetar, pero sí una persona tranquila, sin problemas, normal, que no daba problemas. Ahí me equivoqué un poquito en la fecha, no era en agosto de 1955, es agosto de 1995. Ahí me comí 40 años. Pero nada más. Pues nada más. Pero no era ya para 1995. Después de esto, Joseph regresaría a su antiguo trabajo de la fábrica de tarimas. Hace 30 años, fíjate. Exacto, sí, 30 años ya. Obviamente cuando a él le encarcelaron, pues perdió su trabajo, pero después de que lo dejaron libre, porque te digo, le quitaron esas... no había evidencias y pues le quitaron esos... le retiraron los cargos. Pues regresó a la fábrica de tarimas. Y pues una vez que estuvo en ese lugar le explicó el caso, lo que le había pasado a los dueños de la fábrica, y estos le dieron otra oportunidad para volver a trabajar allí. Además de esto, le dieron a Joseph la oportunidad para poder vivir en un remolque que no estaban utilizando dentro de la fábrica, con la excusa de que también les ayudaría a vigilar la fábrica de tarimas en las noches. Dos pájaros de un tiro. También, o sea, para la empresa pues también le beneficiaba, ¿no? O sea, los dos era un ganar-ganar. Exacto, sí fue un buen trato. Fue un buen trato. Joseph recibió las llaves de todos los accesos a la fábrica. Porque pues obviamente iba a ser como que el vigilante, el guardia, ¿no? el que tenía que conocer cada rincón de la empresa. Claro. Y allí comenzarían de nuevo los crímenes. Pues en noviembre de 1996, Joseph atrajo a una chica de nombre Kimberly Spicer al lugar, ahí, a su remolque dentro de la fábrica. Y la situación se repitió como el caso de Katie. Kimberly no quiso acceder a la intimidad con él, y esto provocó que Joseph se enojara y en este caso tomara un arma filosa para desvivirla. Nuevamente, Joseph enterró el cuerpo dentro de la fábrica. O sea, tenía como que mucho terreno la fábrica para poder ocultar. Y aparte tenía prácticamente toda la noche para hacer eso, pues era el velador. O sea, tenía todo el tiempo del mundo. Que aquí sí para este punto sí nos damos cuenta, Katie seguía enterrada. Porque como les comentaba, hasta 2 años después. 2 años, sí. Entonces, probablemente él ya había ido a exhumar, exhumar el cuerpo para, la parte de su cabeza, lo que platicamos, la quitó de ahí. Sí, pero, o sea, todo estaba pasando en esos años, para 1996. Y fue en ese momento con Kimberly, su nueva víctima para ese tiempo, cuando Joseph empezó a cortar varios trozos de carne de ella. Y la puso en varios recipientes, los cuales guardó en su refrigerador. O sea, ahí comenzaría esa práctica que les comenté en un principio, en la introducción. Y pues simplemente ya no llevó la persona a enterrar como tal, alguna parte, pero la gran parte de carne la metió a su refrigerador. Ya llegó a otros límites, ¿no? Ya quitarle la vida ya no bastaba. Quería pues experimentar nuevas cosas, subió su nivel de crueldad completamente. Y Joseph en ese momento comenzaría a consumir esta carne durante toda la semana. Pero después de un tiempo se dio cuenta de que era mucha carne en la que había guardado en su refrigerador. Entonces se le ocurrió sacar esa carne de una manera muy cruel. Y Joseph Roy Martini puso nada más, nada menos que un puesto de hamburguesas justo donde vivía en el remolque. Que de hecho es por lo que más se le conoce a esta persona, por el simple hecho de vender carne de sus víctimas en su negocio de hamburguesas. Es algo que... Fíjate que ahora que comentas esto, ya me habías platicado del tema hace tiempo y tú y yo platicamos mucho fuera de cámaras, ¿no? Que me tocaría tocar este tema o quiero sacar este tema, ¿no? Oye, ¿de qué trata de tal cosa? Y ahorita que mencionaste esto, como que ya
como que ya me hizo recordar que me habías comentado algo de este tema. Y simplemente, bueno, quizás también tardamos un poquito en traer estos temas porque son temas bastante delicados, sí. Principalmente en el aspecto de censura. No puede ser. Pero bueno, creo que ya teníamos tiempo que no habíamos hablado de este tipo de prácticas de los criminales. Aplicó la de Indios Verdes y la de Portales. La de los tamales, sí. La de los tamales. O sea, fíjate a qué nivel llegan estos criminales para... No, y deja tú, o sea, a ver, una cosa es la crueldad, la frialdad de quitar la vida a una persona, que se necesitan pues muchas cosas para hacerlo. Después, el hecho de, o sea, de desmembrarla. Sí. Pero, y bueno, ya la tercera sería ahora sí que querer consumir la propia carne, ¿no? Pero ¿hasta dónde llegó al punto de decir es mucha, como que no le tanteé? Y en lugar de hacer cualquier cosa, o sea... Tirarla, enterrarla o algo. Ajá, enterrarla o lo que sea. O sea, hasta le sacó beneficio. O sea, económico a eso. O sea, la voy a vender en hamburguesas y así hasta me gano un dinero. O sea, ¿dinero? Qué cabeza tan enferma. Y no tenía ningún problema en este aspecto porque te digo, o sea, ahí en la fábrica tenía mucha confianza. Los dueños le daban mucha confianza a él. Te digo, hasta pues ya vivía ahí. Sí. Joseph confesó que mezclaba la carne de res con la carne de sus víctimas para que no llamara la atención de ese, pues, en cuestión de sabor, ¿no? Un sabor peculiar para los clientes. Sí, obviamente iba a saber diferente la carne. Y pues para que también pues los clientes no dijeran, pues, qué tipo sabe de carne raro, sabe ¿no? raro, sabe cerdo, sabe extraño. Uh-huh. Pero fíjate que lo curioso, no sé, o todavía lo más terrorífico, es que los clientes que llegaron a probar esas hamburguesas dicen que fueron las mejores hamburguesas que habían probado. Lo mismo pasaba con lo de los tamales. Con lo de los tamales. Que decían es que están muy buenos. ¿De qué son? Realmente somos muy ricos en ese aspecto. O sea... Porque, por ejemplo, otro caso fue el tema que tú también nos trajiste de los sobrevivientes de los Andes. Sí. Que, bueno, tuvieron que alimentarse de sus propios amigos porque para sobrevivir. Y cuando les preguntaron que a qué sabía, o sea, decían, o sea, no te podemos decir, pero mal no sabía. Y eso que se la comían cruda. Ajá. Y en un clima congelado, en circunstancias pésimas, extremas. Y decían, mal no sabía. Ahora imagínate, no quiero antojar a nadie, pero cocinada con especias, una hamburguesa preparada, aderezos, o sea, algo, su verdurita y todo. Algo tiene que haber de que sí no sabe mal. Ajá. De hecho, bueno, muchos que la han probado dicen que el sabor más similar es al de cerdo. A la carne de cerdo. Entonces, pues la carne de cerdo no sabe nada mal. O sea, es muy rica. Es muy rica. Entonces, pues bueno, por ahí yo creo que va la cosa. Y bueno, ya después de eso pues pasaron algunos días y pues la carne pues se le había terminado. Y pues aquí en este punto pues en lugar de que Joseph dijera, bueno, ya me deshice de la carne pues que tenía ahí en el refrigerador. Siguió y todo. Con su emprendimiento. Continuó con su emprendimiento. O sea, en lugar de decir, bueno, ya me deshice de Trajo eso. No, más mercancía. Necesito, o sea, dijo, no, pues voy a seguir con mi emprendimiento. No voy a ir a la carnicería, voy a ir por más víctimas. Y eso prácticamente pasó para 1996, el 8 de diciembre. Joseph atrajo nuevamente a una chica de nombre Rita Kemper. Nuevamente se repitió la situación, consumieron sustancias, platicaron, pero bueno, cuando Joseph intentó hacer algo más íntimo con ella, pues no se dejó y comenzaría a gritar, pero como no había nadie cerca, como Joseph era el único ahí guardia o velador, no sé cómo decirlo, pues nadie la pudo ayudar. Curiosamente, en un descuido, Rita logró salir corriendo del remolque, pero Joseph logró alcanzarla para golpearla y arrastrarla de regreso al remolque. Joseph le mencionaba que la iba a desvivir y que la iba a enterrar junto con las otras chicas. O sea, la estaba amenazando ya. Nuevamente con otro descuido ahí entre el forcejeo, ella escapó por una ventana del remolque y huyó hasta llegar a los oficiales de policía del área, cerca. Sí. Después de esto, fueron al remolque de Joseph para detenerlo y llevarlo a interrogar. O sea, fue también eso muy rápido. O sea, sí lo detuvieron rápido. Muy rápido. Lo agarraron
Ahora sí que con las manos en la masa, como dicen, ¿no? Y recién hecho el crimen. Ajá. Bueno, en este caso que quería cometer otro crimen. En ese interrogatorio, Joseph negó todo y comentó que todo fue con consentimiento de Rita. Por lo cual lo dejarían libre como si nada hubiera pasado. Así nomás. Así dijo, no, pues es que ella me dio el consentimiento para hacer eso y pues... O sea, le creemos más a él que a ella. Le creemos más. Y es que es curioso, como la mayoría de las chicas que llevaba eran chicas en situación de calle, la policía le daba más preferencia a Joseph, que tenía un trabajo, era más estable, ahora sí que una persona pues, con adicciones, ¿no? Claro. Bueno, ahí cambia la versión totalmente. Ahí tenía una ventaja él en ese aspecto. Después, Joseph le pediría a un amigo que ayudara a enterrar el cuerpo de Kimberly Spicer, que había estado escondiéndolo en el sitio de la fábrica, que fue a la persona que comenzó a quitarle carne. Sí. Esto lo había realizado por si la policía comenzaba a investigar un poco más el caso de Rita, que fue después obviamente de Kimberly. Entonces dijo, ok, Rita fue como que disparó una alarma, entre comillas, entonces ya voy a cuidar un poco más mis próximas Voy a ser víctimas, más cauteloso. Y sobre todo con las personas que ya había desvivido, que aquí quizás fue cuando exhumó el cuerpo de la persona para, con lo que comentabas, para hacer más difícil la investigación. Entonces probablemente fue en este tiempo cuando Rita disparó la alarma y él empezó a hacer esos movimientos. De hecho he escuchado en noticias que, o sea, muy, muy variadas pues, pero que precisamente cuando encuentran pues cuerpos sin vida y que se trata de temas ilícitos, vamos a dejarlo ahí, la mayoría los encuentran pues sin cabeza, porque precisamente o se las llevan como trofeo, vamos a decirlo así, o principalmente para que no sea tan fácil identificarlos. Y fíjate para lo que aplican la inteligencia, ¿no? O sea, ¿cómo aplican mal la inteligencia estos criminales? Sí, o sea, en lugar de aplicarla, o bueno, más bien de realizar cosas en pro para bien. Ajá, ya sea de la humanidad, de lo que sea. O sea, la usan para su propio beneficio, pero mal hecho, de manera ilícita. De manera ilícita. Y bueno, algunos días el amigo que había ayudado a Joseph a hacer este tipo de movimientos acudió con la policía exactamente un 15 de diciembre de 1996 para denunciar a Joseph Roy Maitini. Y después de esta denuncia, Roy fue detenido y acusado de crimen ese mismo día. El dueño del negocio, el negocio de las tarimas, donde le habían dado el remolque a donde estaba quedando, también fue detenido. Cuando salían de una fiesta para esas fechas, pues una fiesta de Navidad, de la fiesta de la empresa, la famosa fiesta de empresa que hacen, y fue acusado el dueño como cómplice después de... Cuando él nada que ver, ni siquiera conocía nada de eso. Porque, o sea, es lo que te comentaba, Joseph ya había sido detenido y aún así el dueño le dio la segunda oportunidad porque según tenía buenos antecedentes con ellos y pues... Entonces lo detuvieron también al dueño porque pues probablemente era un cómplice. Sí, no, pues él no sabía nada, pero pues ahora sí que obviamente si encuentran hasta cuerpos enterrados o dice, bueno, en este lugar se llevó a cabo pues todos los acontecimientos, pues tú puedes ser algún cómplice, tú eres el dueño de ahí. Sí, quedas como sospechoso. Claro. O sea, eso es evidente en este caso. Y pues sí, o sea, el 15 de diciembre de 1996, Roy Maitini y el dueño de la fábrica, bueno, su jefe, fueron detenidos. ¿Escuchaste eso? No mires atrás. Regresamos. El final está cerca. Aún no enciendas la luz. Continuamos. Continuando con el caso, después de que fuera detenido Joseph y el dueño de la fábrica, comenzaron a interrogarlos y Joseph comenzó a confesar sus otros crímenes. Fue el crimen, el de Katie y el de Kimberly Spicer también. Esto condujo a la policía a la tumba poco profunda donde había vuelto a enterrar los restos separados de Katie.
Entonces, lo que te comentaba, ya había pasado esa parte, que fue cuando lo ayudó el amigo a Joseph, y gran parte del cráneo faltaba, pero la policía pudo identificar a Katie a partir de algunos registros dentales. Sí. Y bueno, aquí cuando en la imagen de Joseph cuando condujo a las... Lo detuvieron y todo. Bueno, aquí fue cuando ya llevó a las autoridades al lugar donde él había enterrado los cuerpos. O sea, ya fue días después. Los informes de la policía fueron que Joseph había elegido a jóvenes trabajadoras de la vida galante que eran adictas a algunas sustancias. Sí. Los crímenes también habían involucrado brutales agresiones sexuales. Fue acusado de desvivir a Tony Lane, de 28 años, pero esos cargos fueron retirados más tarde por faltas de pruebas. Entonces, aquí empezaron a salir todavía más víctimas. Wow. Él después afirmó haber desvivido también a otras 3 personas a lo largo del Washington Boulevard en Baltimore. Aunque no habían pruebas de la mayoría de esos delitos, más que la pura palabra de confesión de Joseph. Sí. Entonces, yo los casos que le platiqué, las víctimas que les platiqué, en pocas palabras fueron algunas de todas las que... O sea, las que se pudieron comprobar 100%. Que sucedieron, ¿no? O sea, por alguna otra evidencia, pero son las que 100% sí pasaron. Pero pasa lo mismo que con los otros... pues este tipo ahora sí que de tipos, ¿no? Que cometen estos actos, que ellos confiesan una cosa y se puede comprobar mediante evidencia tal cosa, pero hay casos que ni siquiera, o sea, no hay manera. Que no había manera, y lo más cruel aquí es que como había continuado con su negocio de hamburguesas, pues obviamente se va a escuchar feo, pero hubo otras víctimas para obtener esos... Y ahí como lo compruebas, o sea, ponle que a lo mejor sí desapareció tal persona, pero comprueba que él fue el que lo hizo. Entonces empezó a complicar un poco más la situación. Él dijo que había arrojado algunos cuerpos al río Patapsco y que nunca fueron encontrados, evidentemente. El periódico Baltimore Sun informó en 1997 que no estaba claro cuán veraces eran las afirmaciones sobre la cantidad que había desvivido, aunque dijo que en promedio había desvivido hasta 10 personas. Ay, güey. Su abogado dijo que Joseph estaba arrepentido y que las sustancias y el alcohol habían cambiado su personalidad, que la habían hecho violenta. ¿Y eso en qué beneficia, no? O sea, estoy bien arrepentido. No ayuda de nada. Yo creo que es hasta peor, porque ya está confesando que tenía algunas sustancias, ¿no? O sobre todo, o sea, de yo sí fui, sí, con eso lo está afirmando. Con eso ya, Finalmente, un jurado lo declaró culpable y lo condenó a muerte a Joseph Roy Maitland. Sí. A la pena de muerte. Sin embargo, un juez anuló este veredicto en el año 2000 y lo cambió por 2 cadenas perpetuas consecutivas. O sea, le cambiaron la pena de muerte a 2 cadenas. Me parece mejor, sí, porque... Sí, que esté más tiempo... Pues ya nomás, pum, y se acabó, ya no sufre. Encontrar una cadena perpetua, pues esa está toda tu vida, encerrado toda tu vida, sí. Que bueno, no sé si sabías, no sé si Serafines ustedes sepan este dato, pero cuando condenan a alguien a la pena, que por una cosa u otra, no es como que ya caso cerrado, pena, y lo llevan inmediatamente. O sea, de hecho, los llevan a un lugar separado de todos los otros reos, a una zona especial, donde están todos los que los condenaron a la misma sentencia. Y de hecho también, se dice, es real pues, pero dicen que te dicen, por ejemplo, tu juicio fue, voy a inventar fechas, tu juicio fue el 1 de enero. Entonces no es como que el 2 o el 3 de enero ya te vayan a condenar, sino que hay veces en que tardan años, o sea, neta, años en que eso pase. ¿Por qué? Porque imagínense la incertidumbre, la paranoia de esa persona, de que cada día que se despierta, o sea, este puede ser el último día, este día
puede ser cuando ya me den cuello, ¿no? O que me digan qué fecha. O sea, el hecho de saber es que no qué les día. Dicen. Sí, o sea, pero o sea, hasta que llegue el día, claro, viven ese miedo. Tampoco les dicen, hoy es 1 de enero, el 10 de febrero te vamos a... Sí. Pues no, porque obviamente ya la esperas, o sea... Y por eso lo hacen, para que tengan esa incertidumbre, ese sentimiento de decir, hoy será, hoy me desperté, hoy será. Lo que también dicen es que cuando la fecha está cercana, que muchos se pueden dar una idea, es porque les dicen que quieren de comer o de cenar. Sí, o sea, la última cena. Pueden pedir lo que quieran, o sea, literalmente lo que ellos quieran. Si quieren... enchiladas, bueno, en el caso de algún mexicano, ¿no? Enchiladas, chilaquiles, alitas, hamburguesas, cerveza, si tú quieres un corte de carne con una buena botella de vino, se los llevan. ¿Por qué? Porque es su última cena o su última comida y al día siguiente, pues bueno, inyección letal, ¿no? Pero no conocía esa parte de la condena, ¿no? Que no es como que al día siguiente ya. Y les digo, hay presos que pasan años de lo que lo sentencian hasta que cumplen la sentencia o ya les dan la pena. Pasan años, hay otros que pasan menos y más. Y hay una película, no me acuerdo la verdad cómo se llama, pero trata de un padre que lo acusan que él le quitó la vida a sus hijas. Pero fue en un incendio. No les voy a spoilear mucho porque la verdad no recuerdo mucho la película. Pero lo que sí recuerdo es que precisamente pasa eso, que a él, es más, bueno, no les quiero spoilear, pero véanla, es que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, lo condenan a esta pena y era lo que él decía, o sea, él platicaba con los mismos reos que estaban ahí con él y decía, yo llevo aquí 1 mes, yo llevo 3 meses. No me crean mucho, pero creo que había un güey que llevaba 15 años. O sea, y nomás no, pero imagínense levantarse cada día 15 años de decir, hoy puede ser, ¿no? Entonces hay gente que le toca al mes, a los 2 meses, al año. Es una incertidumbre muy fuerte. Wow, qué buen dato, gracias por compartirlo. Desconocía de eso. Ahora sí que ya nada más cuando ven entrar al padrecito a la celda ya saben que ya valió. O como cuando estás en el hospital y entra tu jugador de fútbol favorito, ¿no? Que ya sabes que, pues bueno, ¿cuál es? Pues ya. ¿Cuál es tu Avenger favorito? Sí. Imagínate yo ahí en el hospital entrando Checo Pérez, ¿no? Así como de, bueno, pues ya ni pedo. Sí, porque tengo entendido que sí, ya cuando entran a darle como que su misa, sí, directamente ya de ahí ya los llevan. Los santos óleos y todo eso, pues ya. Creo que ya lo lleva, pero bueno, que muy buen dato. En uno de sus interrogatorios, Joseph Roy Maitini mencionó lo siguiente y cito textualmente: lo único por lo que me siento mal en todo esto es que no pude hacer 2 hijos que realmente perseguía, mi exnovia y al bastardo con el que me engañó. Estas fueron algunas de sus palabras en su interrogatorio. Y sí es cierto, ese era el objetivo. Sí, ese era el objetivo. O sea, se desvió completamente de lo que... Si lo hubiera hecho, no hubiera quitándole la vida a tantas personas. Por nomás yo creo que a su expareja. Era lo que quería. Está como Ed Kemp, pero o sea, lo que él quería era quitarle la vida a su propia madre. De hecho, fue como el jefe final. O sea, y de hecho lo hizo y como que ya. Pues o sea, ya estoy en paz, ya no quiero hacer nada. Pues hasta se entregó. Sí, cierto. Muy buen caso también. Sí. Pero bueno, finalmente en el 2017, los guardias encontraron a Joseph Roy Maitini inconsciente en su celda en la institución correccional del oeste en Cumberland, alrededor de las 3 de la tarde. Lo declararon muerto poco después. ¿Cuál fue la causa de que Joseph Roy Maitini se había quitado la vida? Con unas pastillas que nunca se pudieron explicar ni cómo ingresaron a la cárcel y exactamente por qué lo hizo. ¿Okay? Simplemente lo encontraron ya sin signos vitales, pero él se quitó la vida con unas pastillas que nunca supieron cómo entraron a... Pues es que en la cárcel, de hecho creo que hay más tráfico que de sustancias que otra cosa, ¿no? O sea, ahí las venden y las trafican como si estuvieran afuera. Sí. Y pues ahora sí que este fue un caso pues algo corto a lo que estamos acostumbrados por ver, pero bueno, es simplemente toda la historia completa, ¿no? de Joseph Roy Maitini,
fue considerado como un asesino en serie allá en Estados Unidos. Y pues bueno, ya en 2017 pues él se había quitado la vida. ¿Qué te pareció el caso como tal? No, pues como ya lo había comentado, me sorprende mucho que hay patrones que se repiten una y otra vez. No importa la época, no importa la persona, el país. O sea, prácticamente no importa nada. Los patrones se siguen repitiendo, ¿no? Si tuvo una infancia o una vida difícil, si lo maltrataban, si fue el caso de que no encontraban la suficiente evidencia y pues déjalo libre. Yo sé que así el juez, él piensa y diga, yo sé que tú fuiste, pero ¿cómo lo demuestro? O sea, no puedo. Y digo, un caso, híjole, que como bueno, en este caso fue una mujer, ¿no? Fue su exnovia. O sea, por ella hizo todo hizo y deshizo. Y pues ahora sí que como él dijo, o sea, lo que más quería o mi objetivo final nunca lo pude cumplir. Sí. Y era lo que comentábamos hace unos instantes. O sea, si lo hubiera hecho, posiblemente no estaríamos hablando de él, porque simplemente fue alguien que le quitó la vida a su exnovia, pero no hizo tanto. Pues tanto desmadre, ¿no? Me gustó mucho el tema, me impresionó de verdad lo de las hamburguesas, como no tanto que las haya vendido, sino me sorprende más que la de Indios, la de Portales, la de los sobrevivientes de los Andes. Sí. Y que dicen es la mejor hamburguesa o los mejores tamales que yo he probado. Entonces pues ya, pues vamos a ver, ¿no? Pero me gustó mucho el tema. Ya con las personas, o sea, las personas después que se enteraron de que eran las hamburguesas que consumieron obviamente en el lugar ahí, pues imagínate el terror. Y fíjate que quizás el hecho de que Joseph tuviera la ausencia, esa ausencia de la figura de sus padres, quizás eso también provocó que Joseph no luchara por su hijo. Porque si se dieron cuenta, o sea, él nada más quería vengarse de la mujer, pero nunca peleó al hijo, y tuvo un hijo. O sea, si hubiera tenido esa responsabilidad como tal, que quizás sus padres no tuvieron, hubiera luchado por su hijo y no hubiera pasado todo lo del caso. Sí es cierto, o sea, no iba tras el hijo. O sea, iba tras ella. En venganza, pero sí tienes razón. Sí, pues no lo vivió. Y era realmente un hijo, pues ahora sí que él sí amaba. Pero fíjate, o sea, cómo lo mental, lo emoción, o sea, le ganó la emoción y nunca se fijó realmente en lo que tenía por qué luchar. Wow. Pero bueno, ya para finalizar, cerraré con unas palabras de parte de Joseph Roy Maitini durante un interrogatorio que les comenté hace rato. Sí. Y cito textualmente: las palabras "lo siento" nunca saldrán, porque serían una mentira. Estoy más que dispuesto a dar mi vida por lo que he hecho, para que Dios me juzgue y me envíe al infierno por la eternidad. Simplemente lo disfruté. Sin más por el momento, nos retiramos. Pero no con certezas, sino con más preguntas. Recordando que inevitablemente solo Dios sabe. Soy Brandon Martínez. Soy Güero Orozco. Nos vemos pronto. Got a switch in my head, I go from living to dead. You got me seeing all red, now